gorda con la que estamos familiarizados hoy. Era delgado y atractivo. Al principio sirvió en infantería, pero después se hizo piloto y comandó no un escuadrón cualquiera, sino el más famoso de la guerra, el Circo Volador del Barón Rojo. Derribó 22 aviones enemigos e incluso obtuvo la mayor condecoración al valor del Imperio Alemán, la medalla Max Azul. Pero en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, el héroe de guerra sufre una paliza a manos de un grupo de izquierdistas. Es algo que lo marcará para siempre. La humillación empeora tras la guerra. Está sin empleo. Pasa los días buscando trabajo. Al igual que Hitler, le horroriza el estado en el que se encuentra Alemania. El antiguo as del aire se ve obligado a ganarse la vida como piloto especialista haciendo acrobacias. Un lunes por la noche escucha una charla de Hitler. Goering se queda impresionado. Dice, por fin he encontrado a alguien con un objetivo claro y nítido. De repente hay un momento de epifanía para Goering. Este es el hombre. Un día después de asistir a la charla de Hitler, los que se convertirán en los nazis más poderosos de la historia se conocen. Hitler capta a Goering inmediatamente y lo recluta para el partido. Cuando Hitler y Goering se conocieron, congeniaron. Goering representaba para Hitler el héroe de guerra que siempre había buscado. En cuanto a Goering, no le seducen todas las ideas políticas últimos días de la Primera Guerra Mundial. Un joven soldado llamado Adolf Hitler está en el hospital. Lo ha cegado un ataque con gas mostaza y se recupera de sus heridas. El gas mostaza provocaba irritación en los ojos. Aparecían ampollas por todo el cuerpo. Tenía náuseas y también vómitos. Le ardían los ojos, según él describió. Pule su oratoria en las cervecerías y sótanos de Múnich. Hitler emerge muy rápidamente. Sabe cómo llegar al populacho. Es sensible con el estado de ánimo ajeno. Sabe cuándo... Ama tanto a este país que celebra en su ciudad de adopción, Múnich, la declaración de guerra de Alemania en 1914. Se alista en el ejército. Y sirve a su emperador y a su país, llevando mensajes bajo el fuego en el frente. Es valiente y gana la Cruz de Hierro de primera y de segunda clase. Pero también es distante. Sus compañeros lo consideran una especie de inadaptado. Lo consideraban un tipo rarito. No hacía amigos con facilidad. No era muy sociable. Nunca lo había sido y nunca lo sería. Era una persona solitaria. La gente lo consideraba un poco extraño, un poco raro. Tiene una obsesión con la limpieza. Detesta el tabaco, el alcohol y las mujeres. Y sus camaradas le llaman cuervo blanco y misógino. No le gusta participar en las actividades normales que hacían los soldados. Flaco, débil y delirante, medio ciego por el gas. Este es un Adolf Hitler muy diferente del hombre que aterrorizará a Europa. Este es Hitler, en su momento más bajo. Pero entonces, mientras intenta recuperarse, llega una noticia que cambiaría su vida para siempre. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Alemania se ha rendido. Alemania, de alguna manera, había perdido la guerra sin que Francia o Gran Bretaña llegasen a pisar suelo alemán. Hitler es presa del desconcierto.
Que de repente le digan, has perdido la guerra, de manera tan inesperada, por supuesto, lo vuelve loco. Y como sabemos, Hitler era un tipo que se ponía como loco a la menor oportunidad. La dolorosa pregunta que se hace Hitler es, ¿cómo han podido traicionarlo así? ¿Quién es el responsable de este ultraje? Paralizado por la desesperación, según sus propias palabras, se sumerge de nuevo en la ceguera. En sus delirios, los culpables deambulan por su mente. Empieza a culpar a quienes cree responsables. Los judíos, los comunistas, los políticos de izquierdas de su país que se han rendido sumisamente, aunque el poderoso ejército alemán en el que Hitler luchó no ha sido derrotado. Se sentía derrotado, no por el fracaso de los militares, sino por la puñalada trapera, asestada por los políticos, banqueros y hombres de negocios corruptos judíos que habían traicionado al pueblo alemán y al gran ejército alemán. Hitler posteriormente escribiría que este momento lo transformó para siempre. Cuando me vi obligado a guardar reposo, se me ocurrió la idea de que liberaría a Alemania, de que la convertiría en grande. Supe inmediatamente que lo haría realidad. Pocos días después de la rendición alemana, Hitler se asoma perplejo y dolorido a un mundo en total... Pero en realidad no es nada de eso. Es un ex criador de gallinas que estudia agronomía en la Universidad de Múnich. Entre sus hobbies está escribir un diario y coleccionar sellos. Y aunque cumple 18 años al final de la guerra, termina la instrucción demasiado tarde para entrar en combate. La guerra acaba y él se siente avergonzado de no haber participado. Himmler se siente atraído por el mensaje populista de Hitler y de sus ideas. Pero también le impulsa su odio personal a los judíos. Al principio, Himmler se mantiene en la retaguardia del partido nazi, en un grupo paramilitar relacionado difusamente con Hitler. Hay pocas señales de que se convertirá en el antisemita más temido y cruel de todos. No obstante, los tres personajes principales del partido nazi, los tres inadaptados que marcarían el futuro del partido, ya están situados. Solo necesitan una oportunidad para actuar. ...1923... Los tres nazis más famosos, Adolf Hitler, Hermann Göring y Heinrich Himmler, esperan el momento perfecto para asaltar el poder. Y ahora los acontecimientos se alían para ayudarlos. Alemania está sumida en el desastre económico. La hiperinflación asfixia a la economía. Una mala gestión de las finanzas de la nación hace que la hogaza de pan suba desde los 165 marcos a 1 billón en solo 10 meses. Para el alemán de a pie, que cobra un salario fijo, es un incremento inasumible. Los obreros son los que más sufren. Pueden comprar menos cosas. Sus esposas pueden comprar menos cosas en las tiendas. Sus hijos tienen menos. Para la clase obrera es un momento de gran desilusión. El medio kilo de carne sube hasta los 9 billones de marcos. Una cerveza cuesta 52 billones. La clase media también se ve afectada. Quienes habían ahorrado para asegurarse el futuro, ven cómo sus esperanzas desaparecen. La tragedia de la clase media fue que la mayoría había invertido, seguía invirtiendo en pensiones, y se encontraron con que éstas se esfumaron en 2 o 3 días, debido al ritmo de la inflación. Así que la estabilidad que la clase media había conseguido con sus pensiones, sus ingresos e inversiones, se hizo añicos.
La clase media sentía que le arrancaban las riendas de sus vidas. De nuevo, el malestar vuelve a las calles de Alemania. Para el gobierno de Weimar, es un desastre. Alemania no puede hacer frente a los pagos de la indemnización a los aliados. A cambio de esos pagos, tropas francesas y belgas se hacen con el único bien que le queda a Alemania. Ocupan el Ruhr, la locomotora industrial del país. El Ruhr era el principal centro de actividad industrial en la Alemania de posguerra, y su ocupación por los franceses fue un golpe demoledor. Les arrebataron la base de su economía en aquella época. Tropas extranjeras ocupan territorio soberano alemán. No hay nada peor para un pueblo orgulloso que una ocupación. Les recordó lo vulnerables que eran a la sed de venganza aliada. Los aliados están decididos a paralizar la economía alemana. Se llevan su dinero. Desean la total humillación del pueblo alemán. Y ese fue un toque de arrebato para el nacionalismo. En Múnich, Hitler ha ascendido a jefe de la Bayerische Kampfbund, una organización de revolucionarios de derechas. Es como una liga de combate, un conjunto de grupos nacionalistas y militaristas de comienzos de los años 20. El grupo se une en torno a una idea. La República de Weimar debe acabar. Ese es su momento. Hay caos. Es el momento perfecto para que un grupo se haga con el control. La pregunta es, ¿cómo? La trama empieza a fraguarse. Se fragua en reuniones secretas, en cenas. El primer reto es decidir quién liderará la revuelta. Hitler es consciente de que él es poco conocido para unir a toda Alemania. Necesita una figura conocida. Y tiene a la persona adecuada en mente. El general Erich Ludendorff, héroe nacional de la derecha alemana y uno de los grandes comandantes de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff tenía una posición militar realmente atractiva para los nazis, que estarían encantados de que se uniese a su causa, así que hicieron todo lo posible. A continuación, los conspiradores debaten la mecánica para hacerse con el poder. El objetivo es contestar al gobierno bávaro de Múnich como primer paso para cuestionar al gobierno central alemán. Primero, Hitler secuestrará una reunión política importante de los líderes de Baviera, en la que estará presente el primer ministro del Estado Gustav von Kahr. Obligará a von Kahr y a los líderes de la policía del Estado y del ejército a unirse al golpe. Ludendorff será vital para persuadir a los tres hombres de que se unan a la causa. Si alguien tan veterano y distinguido como Ludendorff apoyaba a los nazis y a Hitler, este alcanzaría un enorme prestigio. Con von Kahr y los otros dos de su parte, Hitler cree que el ejército y la policía se unirán a la revuelta. Simultáneamente, otras unidades, entre ellas las SA de Himmler, tomarán el control de los edificios claves del ejército y la policía en Múnich. La fecha ya está fijada. Hitler se dirige a una reunión pública en la enorme Burgenbraukeller de Múnich. Comienza la tarde del 8 de noviembre, sobre las 8:15, cuando Hitler aparece en un Mercedes rojo en la Burgenbraukeller de Múnich. Dentro, Gustav von Kahr se dirige a la multitud. Junto a él están los jefes de la policía y el ejército bávaros. El triunvirato de hombres que gobernaba Baviera en aquella época está en la misma cervecería al mismo tiempo.
Hitler decidió presentarse en la Burgerbrau Keller, tomar la iniciativa en la reunión e instar a von Kahr y al triunvirato a que respaldasen la revolución. Por todo Múnich, los activistas de las SA reciben la orden de vestirse de uniforme y dirigirse a puntos de encuentro repartidos por la ciudad, donde les entregarán armas. Enseguida, hombres de las SA armados con rifles y cascos de acero llegan en camiones a la cervecería. Junto a 600 hombres de las SA, Hitler irrumpe en la reunión de 3000 personas. Hitler es muy teatral. Se dirige al estrado, pistola en mano. Y proclama: la revolución nacional ha comenzado. Pero se equivocaba. El líder de la revolución, Ludendorff, siquiera estaba allí. Llegaba tarde. Hitler se lleva a los 3 líderes del Estado a una sala contigua e intenta convencerles de que se unan a él. Pero el triunvirato bávaro no estaba preparado para permitir que este orador de segunda tomase el poder. Mientras Hitler discute, los simpatizantes nazis y los camisas pardas de las SA, Himmler incluido, continúan cercando edificios militares por toda la ciudad. Hitler tiene que revertir la situación. Hitler necesita a estas personas de su parte para tener éxito. Pistola en mano, amenaza con matarlos. Pero ellos ni se inmutan. Son horas de lo que llamaríamos negociación. Aunque los políticos bávaros son reticentes a unirse a Hitler, pero él necesita que se unan a su bando. Al final se da cuenta de que aunque usa una pistola como arma de negociación, nunca podrá dispararla. Eso no funcionaría. Así que vuelve al salón de la Burgenbrau Keller para dirigirse al público. En un discurso desesperado, lo intenta todo para ganarse su apoyo. Cuando da ese apasionado discurso en ese sótano y afirma: el gobierno está dispuesto a entregar el poder, quiere que formemos un gobierno. No es cierto, no habían accedido. Pero él afirmó que sí y dijo: fuera, el ejército y la policía están de mi parte. Para nada. Pero el público grita, aplaude y vitorea. Finalmente, llega Ludendorff. El ambiente está caldeado. Con Ludendorff en la sala, los 3 líderes bávaros acceden a unirse al golpe. Al final, tras enormes dudas y deliberaciones, acceden. Mientras tanto, por todo Múnich, unidades de las SA, entre ellas la de Himmler, han levantado barricadas y rodeado los edificios del ejército y la policía. Algunas unidades de estos cuerpos deciden unirse al levantamiento. Parece que el golpe podría triunfar. Pero en otros cuarteles, los soldados se niegan a unirse a los nazis. Con el golpe en juego, todo depende del siguiente movimiento de Adolf Hitler. Hitler entonces abandona la cervecería. Deja que Ludendorff se haga con el control. Mientras Hitler recorre la ciudad para comprobar los progresos de su putsch, Ludendorff deja marchar a los líderes bávaros. Ludendorff, imprudentemente, aceptó la palabra de von Kahr y de sus jefes militares y de la policía de que serían buenos y apoyarían el golpe, y los dejó marchar. Pero lo que hace von Kahr es reunir a las tropas contra Hitler. Kahr se retracta y declara: no, estoy aquí para controlar las cosas. Hitler vuelve entonces a la cervecería y comete un error crítico. En vez de salir a la calle e intentar ganarse a más militares y policías, espera.
convencido de que se sumarán a su causa de todos modos, y se queda allí, sin hacer nada, durante varias horas. Se quedan en el sótano un tiempo, esperando que los de fuera se adhieran a sus ideas. Para entonces la gente ya está sobria y ya no es lo mismo. Mientras Hitler vacila, en Berlín la noticia del putsch llega al gobierno. Inmediatamente se dicta un bando declarando a Hitler y a sus fieles culpables de alta traición. Era alta traición. No lo olvidemos, cometer traición, atacar a un gobierno legal, no era peccata minuta. Los conspiradores de Múnich se enfrentan ahora a la pena de muerte. Pero es Ludendorff quien toma el mando. Y Ludendorff, al más puro estilo prusiano, dice: «Wir marschieren, marcharemos». Finalmente, con 2000 hombres, entre ellos Ludendorff y Göring a su lado, los nazis marchan sobre el centro de Múnich. Pero las autoridades los esperan y han preparado defensas. Es el momento de la verdad. ...16 nazis mueren. Göring está entre los heridos. Los años siguientes, el relato oficial nazi contará una versión muy heroica de esos hechos, en los que apenas se mencionará a los 4 policías muertos. Ni tampoco se reparará en cómo Hitler y Himmler huyeron del campo de batalla. Hitler escapa en una ambulancia. Huye del lugar del crimen, por así decirlo. No es un acto muy heroico, que digamos, y acaba siendo detenido un par de días después. Y así, el putsch pasa a ser un motivo de celebración para la mitología nazi, en un acto anual que se recordará en el calendario del partido. Erigió unos enormes monumentos en su honor, en pleno centro de Múnich, cerca de donde habían sido abatidos. Y cada aniversario del putsch, el 9 de noviembre, los líderes nazis desfilaban por las calles de la ciudad. Pero en 1924 parece que todo ha terminado para Adolf Hitler. Ha sido detenido. Su partido nazi ha sido ilegalizado por intentar un golpe de Estado. Su periódico, el Völkischer Beobachter, también es prohibido. Sin embargo, aunque parece que se encamina al desastre, Hitler ha aprendido una lección crucial que a la larga lo llevaría al poder. Actuar al margen de la política no funciona. La mayoría del pueblo no apoya a partidos que intentan hacerse con el poder por la fuerza. Si quiere cumplir su destino y convertirse en el líder de Alemania, tendrá que encontrar otro camino. La principal lección que Hitler aprendió del golpe fue que la violencia no funciona, y menos la violencia que no tiene éxito. Se dio cuenta de que si quería llegar al poder, tendría que hacerlo legalmente. Habría que hacerlo a través del sistema electoral. Nos ganaremos al pueblo. No necesitamos una mayoría, solo que nuestras ideas triunfen. De modo que aunque el golpe de Estado de Hitler fue un fracaso total, en realidad, el ascenso de los nazis no ha hecho más que comenzar.